es la entrevista de Microsoft. ¿Qué es? ¿Por qué es diferente a las demás entrevistas? ¿Por qué es necesario recalcar esto? Bueno, las entrevistas de Microsoft surgieron como una forma de medir las capacidades de las personas a través de pruebas y problemas técnicos. A diferencia de las entrevistas que se habían llevado a cabo, esas entrevistas, antes lo que hacían era tratar de medir tus metas y objetivos, pero la manera en la que medían las capacidades, las verdaderas habilidades que tuviera, eran limitadas o lo hacían a través de exámenes escritos, etcétera. Entonces Microsoft decidió cambiar esta situación y en su proceso de entrevistas decidió incluir problemas y diversos puzzles para resolver. El proceso se volvió tan efectivo que al final es utilizado por muchas compañías de tecnología, dígase Google, Facebook, Amazon, etcétera. Uh-huh. Y bueno, el proceso se realiza en México para reclutar personas en dos fases. Bueno, cuando hablamos de universidades. La primera entrevista se realiza en las oficinas de Microsoft en Santa Fe y las otras se realizan en Puerto Vallarta, aquellos que avancen, claro. Uh-huh. Bueno, voy a hablar rápido sobre los requisitos. En primera, todos los que están ahorita estudiando una carrera de ciencias de la computación o ingeniería en sistemas pueden aplicar para Microsoft. O aquellos que hayan concluido su carrera a lo más hace un año. Uh-huh. El, lo que se requiere es tener un conocimiento sólido de algoritmos, de diseño y de codificación de sistemas, además de poder hablar inglés, digamos un nivel B2, pero bueno, Microsoft no va a vender tu nivel de inglés con un certificado. En la manera en la que saben que hablas inglés es porque las entrevistas son en inglés. Entonces, de esa manera ven qué tan bueno eres. Y también se requiere pasión por la tecnología. Ahora bien, antes de las entrevistas hay un paso muy importante, que es subir su currículum vitae y entregárselos a los de Microsoft. Entonces vamos a enfocarnos un poco en esto, ya que es el pase a las entrevistas. En primera, la estructura de los resumes, así les dicen, que espera Microsoft, es información de contacto, que sería nombre, correo electrónico, número telefónico y dirección de su casa. Dentro de la información no deben de incluir foto y eso no es solo como que no se requiere, más bien es importante que no la incluyan. Eso para evitar cualquier discriminación, ya sea por la imagen o por la raza o por el género. Uh-huh. La sección de educación, nombre de la escuela, la carrera que están estudiando, periodo, fecha de graduación y su promedio académico hasta el momento, ¿ok? En todas las... Solo es necesario que enliste la universidad, realmente antes de eso no es importante que sea enlistado, ¿ok? Eh, en las otras cuatro secciones son experiencia laboral, proyectos escolares, habilidades técnicas y premios y reconocimientos que hayan obtenido. Vamos a entrar ahorita en detalle con eso. Las características. El resumen debe de ser solo de una página. Si llega a las dos páginas, algo están haciendo mal resumiéndolo. Debe ser en inglés, totalmente. No debe de incluir así diseños muy ostentosos. Debe de ser bastante simple en cuanto a su estructura. Usen la plantilla preferentemente. Esa plantilla la voy a pasar al final de la presentación, ¿ok? Eh, no debe de haber, no debe de contener imágenes o figuras de cualquier tipo. Y lo más importante, y de las cosas importantes más bien, no debe de tener faltas de ortografía, debe de estar bien redactado.
experiencia laboral, vamos a hablar un poco de esto. Eh, la manera en la que se compone es que enlisten los trabajos en los que han estado en orden cronológico inverso, es decir, del más reciente al más antiguo. Ujú. Pon- Cada que enlisten un trabajo debe de llevar la compañía en la que trabajaron y el puesto y el periodo, y aparte una pequeña descripción de lo que hicieron. En esa descripción pongan mucho énfasis en el impacto de negocio que ha tenido su trabajo, en qué ha impactado a los clientes o a la compañía. Y si es posible, traten de excluir trabajos que no estén relacionados con la computación o informática. Pero bueno, eso depende si tienen como bastantes trabajos. Ujú. Estos puntos, el punto del impacto de negocio aplica también para los proyectos escolares. Pero bueno, en vez de impacto de negocio, digan en qué ha impactado, en qué podría impactar los proyectos escolares que han hecho en ámbitos fuera de la escuela o incluso dentro de la escuela, en qué áreas puede impactar académicamente. Es importante que pongan énfasis en eso. Ahora bien, no es necesario que tengan mucha experiencia laboral. Si tienen preocupación de eso, no se preocupen. En los proyectos escolares también pueden tener bastante peso. En mi caso y el caso de Diego, que me está acompañando, nosotros no teníamos experiencia laboral, pero bueno, tratamos de demostrar de lo que éramos capaces a través de nuestros proyectos escolares. Y eso es lo que deben de hacer. Si no tienen experiencia laboral, pongan mucho énfasis en los proyectos escolares, ¿ok? Esta es una pequeña muestra de la primera parte, si se ve en pantalla, y eso espero. eh, ahí viene la experiencia laboral. Por ejemplo, trato de decir que la herramienta que se está desarrollando ayuda a los desarrolladores a encontrar defectos en los productos. Y bueno, hablo de algunos proyectos. Ujú. Ahora bien, a ver, Ahora bien, habilidades técnicas. Las habilidades técnicas incluyen lenguajes de programación, plataformas o sistemas operativos que utilicen, gestores de base de datos y aplicaciones. En lenguajes de programación son los lenguajes que utilicen o que hayan utilizado durante un periodo de tiempo significativo. Ujú. Deben de poner el lenguaje y cuántos años de experiencia tienen con él. Ujú. No cuántos años que saben el lenguaje. Si no lo han practicado, pues traten como que reducir el periodo. Ahorita explico bien eso. Porque en plataformas o sistemas operativos, pongan su nivel de conocimiento en los sistemas operativos. Si son solo usuarios o si saben manejar bien los sistemas. También en gestores de base de datos, los años de experiencia que llevan y en las aplicaciones. Eso de las aplicaciones, no quieran enlistar todas las aplicaciones que utilizan como Office o Steam o todas esas cosas, solo aplicaciones enfocadas a lo que es el desarrollo de sistemas, digamos, gestores de control de versiones o IDEs, todo eso, o si consideran alguna aplicación relaciona con sistemas que no mucha gente utiliza, pues pónganla y pongan su nivel de experiencia con ella. Ujú. Ahora bien, mucho cuidado con el nivel de experiencia que pongan. Entre más nivel de experiencia pongan, más esperarán los entrevistadores que sepan sobre él. Si ponen que tienen 10 años de experiencia con C++, entonces es probable que les pregunten, bueno, entonces, ¿cómo utilizarías tal estructura? Digamos, ¿cómo utilizarías un map que tiene esto y esto? ¿O cuál es la diferencia entre una función o cuál es la diferencia entre una función virtual y abstracta, o cuál es la diferencia entre clase o estructura, y esperan que ya sepan eso, dado el tiempo de experiencia que tengan. No traten de cohibirse, o sea, si realmente lo han estudiado mucho y se sienten con la seguridad, pues pónganlo, de hecho deberían hacerlo. Pero si, digamos, pero bueno, el punto es que ponen 2 años de experiencia, pero digamos, solo lo han utilizado de esos 2 años, solo han codificado 2 o 3 códigos con C++, entonces no pongan como 2 años de experiencia, ¿ok? Y si solo
leyeron las especificaciones del lenguaje y hicieron uno o dos hola mundos con ellos, no los enlisten, ¿ok? Y bueno, la experiencia obvia es obvia. Por ejemplo, poner Office, o sea, todo el mundo sabe utilizar Office, espero, y si no, es bastante simple de utilizar. Entonces, no es algo que debieran de poner en las aplicaciones que utilizan, ¿ok? Y en cuanto a premios y reconocimientos, estos se deberían, eso lo deberían enlistar en orden cronológico inverso también. Y bueno, eh, aquí es un poco más difícil decir qué poner en específico. Lo que recomiendo es que se aboquen principalmente a premios relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y esos traten de destacarlos más. O aquellos premios académicos bastante importantes, digamos, primer lugar a nivel nacional en ese concurso de oratoria. Quizás eso sirva para que vean sus habilidades y su perseverancia. Ujú. Si creen que no son suficientes, pongan logros académicos, y si no son suficientes o realmente no tienen tan logros en las otras áreas, pues pueden poner logros deportivos o artísticos, de tal manera que Microsoft sepa que, bueno, son perseverantes al menos en lo que más les gusta. Ujú. Bueno, la idea no es que pongan muchos premios, realmente tres, pues, con tres sirve, pero especialmente no pongan tantos porque eso les quita espacio del resumen para hablar de sus proyectos escolares y su experiencia laboral, que es lo que tiene más peso en el currículum, ¿ok? Bueno, y ahí les van algunos tips. No mientan con sus resums, ¿ok? Porque todo eso, toda la verdad, sale a flote en las entrevistas. Y todo lo que pongan, se los van a preguntar. Ujú. Pero bueno, eso no significa que tengan que bajar las cosas a un nivel mínimo, no sean modestos. O sea, si tienen logros, traten de mostrar un poco de orgullo sobre sus logros. O sea, ese es el punto, mostrar que tienen habilidades para desempeñar el trabajo y para, bueno, que valga la pena que realicen las entrevistas. Ujú. Cuando, cuando haga su currículum, también traten de pedir una revisión de otros compañeros, ¿ok? Y regrésenles el favor si también están haciendo su currículum. Ujú. Y bueno, algo muy útil es que no lo hagan el mismo día que se tenga que entregar. Pero bueno, eso es, esos son algunos consejos. Ujú. No sé si quieres agregar algo. Ahora bien, las entrevistas. Ahora vamos a hablar ya específicamente de qué se realiza una vez que ya aceptaron su currículum y ya les dieron pase a las entrevistas. Bueno, en primera, no sé si ya hayan ido a entrevistas de trabajo. Si es así, entonces ya saben un poquito cómo es, pero las de Microsoft son un poco diferentes en su formato. Entonces, pues por eso esta plática, vaya. Entonces, primeramente, ¿cómo se realizan las entrevistas? Las entrevistas duran de media hora a 45 minutos. Bueno, la primera entrevista puede durar ese periodo. La segunda ronda de entrevistas van a ver que son una serie de entrevistas de 50 minutos, 45, algo así. Y bueno, lo que tratan de cubrir en esa entrevista los entrevistadores, que de hecho son trabajadores de Microsoft y no solo personas de recursos humanos, son sus proyectos escolares, su experiencia laboral, todas las dificultades que han atravesado realizando estos proyectos, sus habilidades técnicas, y de hecho eso van a tener que demostrarlo. Ahora bien, van a hacerle muchas preguntas de ese estilo. También pueden realizarles preguntas como, por ejemplo, qué producto te gusta más de Microsoft? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué característica más te gusta más de esto? ¿Cómo han realizado, digo, cómo han utilizado los productos? ¿Qué es lo que han hecho? Etcétera.
En fin, es una variedad de preguntas que pueden hacerle, pero abocadas a esa área, ¿no? Es a tratar de conocer su pasión por la tecnología y su pasión por Microsoft. ¿Cómo responder? Sean concisos con lo que digan. Traten de ser bastante claros y no le den muchas vueltas al asunto. Sean congruentes. Lo que digan en las entrevistas, que concuerde con lo que está plasmado en el currículum. De ahí también la importancia de realizarlo bien y de ser honestos. Aquí es otro punto, sean honestos con lo que digan, porque como ya les dije, al final saben si estás mintiendo. O bien, incluso si se las creen en ese momento, ya después que estén trabajando, pues bueno, van a esperar ciertas cosas que dijeron en las entrevistas y si no concuerdan, pues las posibilidades de que, por ejemplo, si van por un internship, de que regresen a Microsoft, pues se reducen bastante. Y sean seguros en esas entrevistas, traten de ser lo más casual posible, o sea, como si estuvieran platicando con una con un amigo o un compañero del trabajo, o sea, no, que no les dé pena responder, que no les dé pena preguntar. Ahorita les explico eso de preguntar, porque también pueden preguntarle a sus entrevistadores y es importante que lo hagan. Pero bueno, después de digamos, 10 15 minutos de que les hagan preguntas sobre sus proyectos y sobre cómo ven Microsoft, llega una ronda de problemas y de preguntas técnicas que duran alrededor de 30 minutos. En estas rondas les pueden pedir varias tareas. Englobadas se encuentran las siguientes. En primera les pueden preguntar qué es un tal, o sea, les pueden preguntar acerca de un concepto específico de programación o de diseño de sistemas. O bien les pueden pedir diseñar una aplicación o un pequeño sistema que desempeñe una función en específico, como diseño un tal. Ujú. Otra pregunta podría ser, ¿cómo preguntar? Es importante que sepan probar sistemas. Entonces, si les preguntan cómo pruebo tal cosa, entonces deben de considerar todos los corner cases, es decir, aquellos casos muy específicos en los que pudiera fallar, considerar casos generales y decir, bueno, yo probaría esto con tal de que con tal de que realice esto, esperando este resultado. Bueno, cuando son preguntas de testing, no siempre va a ser como probar código o algo similar. Tengo una amiga que en su entrevista le pidieron que probara un zapato. Eh, bueno, y también lo que más espera que hagan es codificar algo que realice, algo, un pequeño algoritmo para algo específico, digamos, invertir cadenas o encontrar palíndromos. Es una variedad inmensa de problemas, pero muy grande y que pueden abarcar bastantes temas. Los temas que puede incluir son desde estructuras de datos y cómo funcionan en lo que son listas ligadas, pilas, colas, lo que son árboles binarios y diccionarios de datos. Muchos entrevistadores esperan que tengan los conocimientos y no esperan que sean másters en esa área, pero sí esperan que tengan al menos la idea bien asentada de cómo funcionan internamente. Complejidad de algoritmos o la notación de Lagrange. Es decir, que una vez que tengan un algoritmo, puedan decir ustedes en cuánto tiempo, basados en los datos de entrada, eh, pudiera tardarse. O sea, si tengo n elementos, pues mi algoritmo va a tardar n cuadrado aproximadamente. ¿Mm? Complejidad de memoria, o sea, cuánto esperan almacenar en memoria para que su algoritmo trabaje. Esos tres temas son muy básicos y deberían saberlos.
Y bueno, antes de las entrevistas deberían como repasarlos. También otra cosa que he visto que se incluye mucho en las preguntas que se hacen en las entrevistas son recursividad y manejo de strings. Manejo de strings siempre aparece. Sí, cierto. Sí. Bueno, otros temas, bueno, en realidad esos temas son básicos, pero dependiendo de para qué área vayan a entrevistar, ya les dicen antes de las entrevistas, eh, pueden, su equipo a lo mejor espera que sepan otros temas, o más que esperar, sería bueno que si saben otros temas, pues les den un repaso. Sistemas operativos, servicios en web, servicios en la nube, seguridad informática, etcétera. Esa es una variedad bastante amplia. ¿Sí? Bueno, sí. Como comenté antes, ustedes realizan las... Ah, algo que se me pasó. Mientras realizan esto, usted, el entrevistador, no le va a interesar solo que des una respuesta, sino también todo el proceso que involucra generar esa respuesta. Mientras están escribiendo su código en papel o están diciéndole al entrevistador cómo probarían las cosas o etcétera. Bueno, en el momento en el que estén resolviendo los problemas, traten de explicar en voz alta qué es lo que están haciendo, por qué caminos están yendo, qué alternativas hay. O sea, y en base a esas alternativas, ¿cómo podrían mejorarlas? Traten de explicar todo el proceso. No traten solo de escribir código y estar callados y ya después esperar que el entrevistador les diga si está bien o está mal. Ustedes estén diciendo, bueno, yo trato de hacer esto para hacer esto, tengo esta línea de código, tengo este diccionario que va a almacenar tal información que después voy a ocupar y sigan escribiendo. Y si cometen un error, pues traten de, ¿cómo se llama? Pues los entrevistadores entienden que somos humanos, entonces si lo cometen, pues está bien decir, ah, no, me equivoqué en esto, en realidad debería ser así o asá. Ujú. Bueno, y eso puede suceder durante que están haciendo su código o incluso hasta casi al final, si creen que se equivocaron. Eh, Algo importante, también mientras estén haciendo su código, consideren muchos casos base que puedan probar, o corner cases y también validaciones. Pudiera no ponerlas en el código porque después de todo lo importante es que funcione. Pero bueno, consideren eso de validar. Digamos, por ejemplo, para cadenas, pues digan, pues pueden decirle al entrevistador, ah, bueno, mi programa, antes de hacer ese proceso, debería validar que no sea una cadena nula o que no tenga caracteres o que no tenga basura. Espero que la cadena esté en tal codificación, que esté en Unicode o que esté en ASCII. Y algo importante con respecto a eso, no den nada por sentado. Cuando les den el problema, si tienen una duda, pregunten qué otras especificaciones o qué otras cosas deberían considerar. Los datos de entrada que les den, pregunten, pues van a ser, digamos, te doy un arreglo de números y haz esto. Y entonces pueden decir, los números son enteros o son reales o en qué rango están, etcétera. Es importante que pregunten y que no den nada por sentado, ¿ok? Hablando de preguntar, eh, además de esto, al final de las entrevistas le dan un tiempo para que les pregunten a las personas, a sus entrevistadores, cosas que ustedes quieran saber. Y de hecho, recomiendo mucho que lo hagan, ¿ok? Para que se vea el interés. Eh, Recuerden, esas personas son trabajadores de Microsoft. Entonces, pueden preguntarle cómo es trabajar, qué es lo que están realizando, en qué están trabajando y con qué obstáculos se han topado, qué es lo que les gusta de su trabajo. eh, y también, pues naturalmente esas personas están viviendo en Seattle y el área del Puget Sound, o sea, que son las alrededores de Seattle. Entonces pueden preguntarles cómo es vivir allá, qué requieren hacer. Em, an- Antes de las entrevistas,
traten de preguntarse qué es lo que quisieran saber. También, muy importante, para que si están interesados en otras compañías, no solo Microsoft, pues puedan comparar las diferentes opciones que tienen. Ujú. Hay algunos recursos, luego pasaré la diapositiva para que los vean, pero bueno, hay algunos libros, bastantes, los dos que más recomiendo personalmente son Cracking the Coding Interview y Programming Interviews Exposed. Esos libros hablan pues de estos, hablan un poco de estos consejos y tienen una colección de problemas que, que pudieran poner en entrevistas, o bueno, que al menos son similares a los problemas que vienen, para que puedan practicar un poco antes de las entrevistas. ¿Mm? También considero importante que chequen la página de Microsoft University, porque ahí viene un poquito de información también con respecto al proceso de entrevistas. Bueno, y no, y, ¿cómo se llama? No tengan miedo al momento de realizarlas. Ahora bien, los, ahora bien, ¿cómo es trabajar en Microsoft? Antes seré muy breve con esto, ya que la próxima semana, el miércoles, también a las 3 de la tarde, reclutadores de Microsoft van a venir y les van a explicar los diferentes beneficios y un poco más a detalle el proceso de entrevistas. Pero bueno, los beneficios que ofrece Microsoft si decidieran trabajar para ellos es primera, corporate housing, es decir, Microsoft les da alojamiento en una Sí, residencia claro. cerca o, o bien les dan dinero para que ustedes consigan su residencia. Ujú. En el caso de los internships, estos son pagados, es decir, no van a, para que no se preocupen de que tengan que ir con demasiado dinero allá o de que tengan que ahorrar demasiado, o sea, naturalmente para las primeras semanas, pero después de eso no es tan, después de eso ya no es pesada la carga económica. Eh, También les paga por su viaje. Eso sí, les da algunas cosas. Bueno, les da un poco de dinero unas semanas después de estar allá. En el caso de los empleados de tiempo completo, les dan dinero para que se muden. También el viaje es pagado por Microsoft. Y bueno, les ayuda con el proceso de inmigración. Tienen muy buenos abogados. Ellos se encargan de ayudarles a que tramiten las visas pertinentes. Bueno, hay refresco en todos lados y es gratis. Y bueno, también tienen algunos perks como gimnasio, bueno, como una membresía de gimnasio gratis, swag de Microsoft y también algo importante, la experiencia laboral que adquieren. Eso tiene bastante peso. Bueno, por mi parte esto es lo que quería comentarles en esta entrevista, pero bueno, ahora quisiera a ustedes que nos dijeran a nosotros qué es qué más quisieran saber, tanto a Diego como a mí. Bueno, ¿nos escuchas bien? Sí, Ok. ¿Quién de ustedes quiere preguntarle algo a alguno de ellos? ¿Nadie? Pregunta. Hola, quiero preguntarles cómo es el ambiente de trabajo en Microsoft. ¿Son, no sé, negreros o está paz? ¿Cómo es el ambiente allá? pues, pues, ¿qué te puedo decir? No, no tanto. O sea, yo lo he sentido bastante relajado a ratos. A veces sí tendrás que trabajar, pero bueno, te dan bastante flexibilidad. Tampoco es como que en el momento en el que llegues, ¡pam!, mucho trabajo. Pero sí, naturalmente esperan bastante de ti. Entonces habrá momentos en los que sí tengas que trabajar un poco. Bueno, personalmente, así han habido días en los que me he quedado un poco tarde, digamos, trabajando, pero bueno, no han sido tantos. He tenido también bastante tiempo para eso.
esparcirme. Un compañero que tuvimos, a él le tocó un poco de trabajo y entonces hasta tuvo que trabajar un sábado, pero bueno, esto en primera no es necesario y en segunda esto es raro, no es de que suceda a diario. No sé qué. Bueno, además, ni siquiera tienes un horario de trabajo establecido. O sea, tú tienes un proyecto que tienes que realizar, tienes objetivos y vas estableciendo las tareas con tu manager. Entonces tú solamente tienes una fecha límite y tú puedes hacerlo cuando quieras. O sea, a mí me ha tocado llegar aquí a las 10 de la mañana e irme como a las 7 de la noche, pero también me ha tocado llegar como a las 3 de la tarde e irme a las 6. Entonces eso de si son negreros, pues más bien es pues totalmente flexible. Tú puedes trabajar y trabajar pues cuanto quieras. Lo puedes hacer tan tardado o tan rápido como tú quieras. Entonces, pues yo diría que más bien no son negreros. ¿Quién más quiere preguntar algo? Este, Hola. Hola. Yo tengo una duda más que nada escolar. Este, Sin considerar lo que tú estudiaste por tu cuenta, ¿si es suficiente el conocimiento que te dan en SCOM para entrar a trabajar a Microsoft? Mm, ¿O necesito estudiar yo otra cosa? ¿O ¿Quieres tomar eso o quieres que lo a responda ver, yo? respóndelo. No sé qué decir. Pues bueno, yo no he estado en ningún club de algoritmia ni he estudiado tanto de estructuras de datos, de codificación y cosas así como Adonais. Entonces quizá yo debería contestar esto. Ah, pues lo que debería saber es más bien, en realidad saber lo que viste en la escuela o lo que se supone que debiste haber visto. O sea, como mencionaba Adonais hace rato, en las preguntas, las estructuras de datos son algo súper importante. Pero a final de cuentas, yo he notado que en las entrevistas clasifican cuatro cosas a las que les dan cierto peso, que son testing, codificación, tus habilidades sociales y la solución de problemas. Y yo creo que la solución de problemas es en realidad lo más importante. Entonces, pues, no es como algo que puedas aprender en ningún lado. Es algo que tienes que practicar. Ujú. Y pues ya, o sea, no creo, también relacionado con la escuela, pues no sé, ni siquiera se fijan, por ejemplo, en tu promedio ni cosas así. Porque yo cuando apliqué tenía como 7.5 de promedio o algo parecido. Bueno, Entonces, pues más bien se trata de que, pues, te pongas a intentar resolver algunos problemas y cheques cuál es tu nivel y veas en qué deberías de estar practicando. eso es importante, lo de checar tu nivel. A lo mejor si estudias tú totalmente solo y aislado, no tienes esa posibilidad de saber qué tan bueno eres. Entonces, también si hay forma de compararte con los demás bueno, para eso mismo, para saber el nivel que tienes y tratar de mejorar, pues sería bueno, digamos, por ejemplo, en la parte del código hay páginas donde puedes practicar, entrenar código, resolver problemas y compararte con los demás, o bien con tus compañeros de clase, o bien en base a los proyectos que realices o trabajos en equipo, saber como qué nivel de habilidades tienes y tratar de ver por tu cuenta en qué estás fallando para mejorar. Creo que eso es importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Habían mencionado algo acerca de las diferentes ramas al momento de entrevistarse, la seguridad y algunas más. ¿Cómo Ajá. se realizan o tú decides hacia dónde te quieres ir dependiendo de tus aptitudes o lo que conozcas? Exactamente. Al principio, pues bueno, la primera entrevista te dan como un área, las entrevistas las realiza un área en específico, la que requiera trabajadores, digamos ya sea sistema operativo o Office o Bing.
Y bueno, en ese momento las entrevistas que realicen van para esa área. Cuando llegas a Puerto Vallarta son 4 los reclutadores, bueno, son 6, pero te toca entrevistar con 4. Y entonces ellos pues tratan de ver como para qué área, para qué equipo estás más enfocado a trabajar, con cuál trabajarías mejor. Y entonces al principio empiezas a trabajar con ese equipo. Pero una vez que estés adentro de Microsoft, ya hay más movilidad para cambiarte de equipo. Puedes entrevistar con otros y en algo que te guste. Y bueno, tienes bastante flexibilidad, pero sí, al principio como que tratan de asignarte a un equipo en base a las habilidades que vean. Mira, a mí me interesaría saber más que nada qué tan fácil es ascender dentro de la empresa. O sea, entras como un becario, creo que es tu caso, y bueno, empiezas como quien dice, pues abajo, ¿no? Pero qué tan fácil es que después te vayan ascendiendo y bueno, también qué tal anda la paga, ¿no? Digo, Microsoft es una empresa muy conocida y todo, pero también qué tal está la parte del dinero. Pues en primera solo empiezas como becario si, ¿cómo se llama? Si Has te terminado la gradúas, universidad. si no te gradúas, si no has terminado la universidad y no te gradúas el próximo año. En caso contrario, ya entras como empleado de tiempo completo y las labores que tienes que hacer son de un empleado de Microsoft. Eh, Ascender no es tan difícil. Año con año realizan evaluaciones de tu trabajo y dependiendo de cómo hayas realizado tu trabajo, te van ascendiendo de nivel y aparte, pues con eso viene el aumento de salario, algunas bonificaciones. Cuando entras como becario, durante todos los periodos que estés como becario, pues es eso. Pero bueno, dependiendo de cuánto tiempo estés, incluso ya cuando te contraten, a lo mejor, si hiciste muy buen trabajo, puedes entrar en un nivel mayor al que entran otros trabajadores. Eso es raro, seamos sinceros, pero es una posibilidad. Además, la organización aquí es un poco, pues, extraña al inicio. Y eso de los ascensos también es un poco inusual porque el que tengas gente a tu cargo no significa forzosamente que tengas un puesto mayor. Hay gente que decide que no quiere tener gente a su cargo y que tiene un puesto mucho mayor y que gana casi el doble de lo que gana su puesto jefe directo. Entonces, pues sí, como ya ha mencionado Nice, eso tiene que ver más con cómo ha sido tu desempeño y también muchas veces con los proyectos en los que te ha tocado participar. Si es un proyecto que sea como muy innovador y que empieces desde cero y que tiene mucho impacto, pues puedes terminar subiendo más de un nivel. Bueno, aparte, sobre el salario, no se vayan mucho con eso. Les diré, cuando entran, hasta donde sé, entran bastante bien. Eso sí, no, con el salario con el que entren no se van a morir de hambre en las semanas. Van a poder pagar bien su casa, no van a tener problemas de deuda. Claro, suponiendo que administran bien su dinero. Pero, pero bueno, no traten como que de enfocarse mucho al dinero. Creo que Microsoft paga considerablemente bien, eso sí. Incluso como becarios, no van a tener tanto ese problema de que tenga que venir con la millonada aquí a Estados Unidos para vivir. No seas modesto, Donais. Ay, que ya pongas tu cámara porque te queremos ver. Es que está fallando. A ver, Bueno, ¿alguien tiene otra permitan. pregunta? ¿Mm? Ya, voy a ponerla en la web. Buenas tardes, me llamo Arturo y bueno, mi pregunta era que es muy difícil quedarse. Digo, ¿tú contra cuántos alumnos competiste? No, Ni pues es que idea. en realidad esto no es una competencia. No, no están buscando un número específico. O sea, quizás sí tengan un límite, pero, por ejemplo, en la ronda en la que participamos nosotros dos, casi todos se quedaron. Y hubo otra ronda el día anterior, en la tarde, en la que solamente se quedaron dos personas. Entonces, no compites contra nadie, es contra ti mismo. Sí, con lo que ven es que tus habilidades, tu perfil, esté entre dentro de lo que esperan el equipo que hagas. Sales en chiquita, Donais. Como en la esquinita, ¿no la puedes cambiar? Como en el... No, a ver.
No, pues ya Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? ¿No puedes hacer grande la pestaña? Ah, pero deberían hacerlo al otro lado, Sí, ¿no? bien. ya vimos que tienes muchos conocimientos en diferentes lenguajes de programación, pero ¿cuáles son los que estás utilizando ahorita en tus proyectos en Microsoft? C Sharp, en mi caso. Pero bueno, creo que sí es de lo que más se utiliza, pero puedes utilizar un buen de lenguajes. Por ejemplo, Diego está trabajando un poco también más con JavaScript, ¿sí, verdad? Y con C Sharp y con algo raro que se llama Cosmos. Sí. eh, Incluso si no, es eso, mero. Si no sabes un lenguaje, lo que esperan Microsoft es que tenga habilidades de aprender. Y no solo hablamos de lenguajes de programación, sino de aprender otras cosas que no sabían. Por ejemplo, también estoy trabajando con interfaz gráfica en mi proyecto y no sabía mucho de algunos modelos que se utilizan, pero pues tuve que aprenderlos y ahorita, pues no soy un experto, pero ya tengo más conocimientos con respecto a eso. Bueno, ya tengo otra pregunta, pero es acerca de los proyectos más que nada. Bueno, la primera es, ¿qué tanto tiempo te dan para desarrollar el proyecto y si es individual o colectivo? En primera, depende del proyecto. Pueden ser todo tu internship o, bueno, si ya estás trabajando, pues pueden ser varias semanas o puedes tener varios proyectos de cortos de 3 o 6 semanas, algo así. Depende. ¿Cuál era la otra pregunta? Si son Eh, individuales o Son colectivos. individuales. no, por lo general no. Tienes que trabajar con tu equipo para sacar los proyectos. A lo mejor te piden algunas tareas específicas y esas tareas son individuales, pero debes de considerar que lo que estás haciendo tiene un impacto en lo que está haciendo todo tu equipo, entonces no puedes trabajar de manera individual. Tienes que hablar con tu equipo, pedirles consejos de vez en cuando, verificar que lo que estés haciendo no repercuta negativamente, etcétera. Bueno, hola Donais. Yo te quería preguntar acerca de cómo es la vestimenta apropiada para la entrevista, porque he oído de que no es muy necesario ir tan formal. Entonces, Y no lo es. Bermudas. Pues sí, con Como que tú te sientas quieras. cómodo. Sí, no, eso no importa. Aquí todo el mundo viene a trabajar en Bermudas porque es verano y nunca ven el sol. También, bueno, también no quieras ir nada más en puras truzas a la entrevista, pero pues da igual, como quieras ir. Sí, no se fijan en nada de eso. Se fijan en lo que realices, en cómo trabajes. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya definitivo nada? Pues que ya no tienen preguntas a Donais. Ah, no, sí, una más. Hola, buenas tardes. Buenas. Disculpa, una pregunta, perdón, o dos quizás. ¿Cómo se han sentido ustedes ahí en otro país? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo se han integrado? ¿Se sienten a gusto? ¿O cómo es la vida ahí? Sí, yo me siento bastante a gusto aquí. Lo que no conozco todo Estados Unidos, no sabría decirte por eso, porque es la primera vez que estoy aquí. Pero por ejemplo, el Puget Sound, el área de Seattle, es bastante relajada y es muy acogedora en cuanto a las personas que vienen. En serio, es muy buena onda y también es muy tranquila en las partes. No hay, dependiendo de dónde vivas, pero por lo general es de que no hay tanta congestión vial o contaminación, eh, Hay ah, mucha seguridad. mucha seguridad. Sí, la gente, al menos en el área donde vivimos, pues sale a pasear a las 12 de la noche con bebés y todo, y pues no pasa nada. Es bastante tranquilo. Muy bien, y la otra pregunta es, bueno, ya lo preguntaron antes, de las posibilidades de ascender ahí en los distintos puestos. Yo tenía entendido que los puestos directivos, los puestos de la gente que diseña, los líderes de proyecto, están reservados para los americanos. ¿Es así o también la gente de Latinoamérica como México puede llegar a un puesto de esos? No, pues eso no tiene nada que ver. El que es mi líder no, más bien mi manager, el jefe del jefe de mi jefe, es creo que de Jordania.
O sea, no tiene nada que ver. No sé de mexicanos, no he conocido a muchos mexicanos de tiempo completo y los que sí, pues en realidad no les he preguntado cuál es su puesto, pero no creo que tenga nada que ver. No, no creo, no discriminan. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, lo que sea, no solo relacionado con las entrevistas, con el trabajo, pueden preguntar cómo es vivir aquí o si tienen alguna duda de ya el proceso una vez que lo contraten, lo que quieran. No sé si ahorita tengan otra pregunta. Hola, Daniel. Mi pregunta ¿No? es más que nada con las instalaciones. Sabemos que este tipo de empresas es como un poquito excéntrico en eso. Quería saber si Microsoft también. Eh, Excéntrica, ¿en qué sentido? Excéntrica Google con muchas cámaras. Resbaladillas. Excéntrico Google que en lugar de escaleras tienen toboganes o con Valve que se desplazan con pequeñas patinetas dentro de los largos pasillos, algo así. No, no, Microsoft es más conservador al parecer. Sí, son como oficinas bien diseñadas, pero sí, no es nada muy fancy que digamos. Esos, Bueno, o sea, tampoco es la oficina promedio. O sea, sí son diferentes las instalaciones a una oficina común, pero tampoco está lleno de juguetes y cosas así. O sea, por ejemplo, la oficina en la que estamos ahorita, toda la pared es un pizarrón. y, Entonces hay cosas y así en todos cerca lados. hay, ¿cómo se llama? Una canasta de baloncesto. Uno de los compañeros que conocimos tenía mesas de ping pong ahí cerca de su oficina. Adentro de las oficinas. Guau, Sí, o sea, no es muy excéntrico. sí, no es tan excéntrico, pero es mejor que una oficina normal. Eso sí, bastante grande. Tienen su propio sistema de transporte para todo el campus de Microsoft. Bueno, ¿ya ninguna otra pregunta seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Ok, dicen que ya no tienen preguntas, Adonai. Está bien. Ahora, Es que voy a decir. Bueno, nice. Quita la presentación para que te veamos completo. Ok. En- Todo by Skype. A ver, déjame. Es que déjame. Formatea tu computadora, Daniel. Bueno, la invitación también está para todos ustedes que se atrevan a la entrevista. No pierden nada si no lo llegan a aceptar. Sus compañeros están este, experimentando lo que es estar allá. Y creo que es muy útil que todos ustedes compartan este tipo de temas con sus compañeros para que también ellos conozcan. Nosotros vamos a subir el video a YouTube y también para que lo puedan revisar. Las presentaciones Adonai nos las va a enviar y la vamos a tener aquí en el Club de Algoritmia. Comercial para el lunes, en la sesión informativa del Club de Algoritmia. Y le agradecemos mucho a Donais y a su compañero, Diego, que Sí, nos ¿cómo se apoyaron en esta plática remota, ¿no? Muchas gracias a Donais y pues nos despedimos. Diego. Ok, bueno, gracias por. Bueno, también muchas gracias a ustedes por estar aquí. Si tienen alguna otra duda en el transcurso de la semana, en lo que vienen los reclutadores de Microsoft, o incluso después, pues pueden acercarse al Club de Algoritmia, acercarse a algunos de los miembros y preguntarles. No sé si quieras pasarles algún contacto o algo. Mm, Pues súbelo, pero gracias. Ok, ok, bueno. Sí, o sea, no tengan miedo y pueden hacernos cualquier otra pregunta relacionada con esto. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí entonces. Gracias, Adonai. Ya te vamos a colgar. Vale.